hacerles llegar un saludo cordial. Continuamos con el tema resolución de triángulos rectángulos. En esta última parte vamos a ver esto de las aplicaciones. Colocamos ejemplo 1, resolver los siguientes problemas de aplicación de triángulos rectángulos. Tenemos el primer problema inciso A, dice un ingeniero se dirige hacia una torre de petróleo de 42 metros de altura. El ángulo de elevación de la parte superior de la torre es de 36 grados. En ese instante se pide saber cuánto le falta para llegar a la base de la torre. Bueno, en estos problemas, en el 99.9% de los problemas tenemos que dibujar triángulos rectángulos. Es nuestro objetivo. Entonces vamos a intentar con todos los datos que tenemos por ahí dibujar siempre un triángulo rectángulo en el primer paso. Voy a esbozar ahora yo un gráfico de triángulo rectángulo y luego les voy a presentar una imagen más estética, ¿no?, de la misma. Continuamos. Vamos a resaltar entonces las partes acá con amarillo. Esta parte más importante, que es una torre de petróleo de 42 metros de altura. Yo voy a dibujar esa torre de petróleo de 42 metros de altura y lo voy a hacer por acá. Digamos que esta línea que ustedes ven por ahí es la torre de petróleo, ¿ya? Y nos indican que tiene una altura de 42 metros. Luego dice que hay un ingeniero que se dirige a esta torre. Entonces acá lo vamos a hacer con color azul. Dice que hay un ingeniero. Aquí le colocaremos al ingeniero con ese puntito azul que se está dirigiendo a la torre, ¿no es cierto?, de 42 metros de altura. Pero dice que este ingeniero ve un ángulo de elevación de la parte superior de la torre de 36 grados. Entonces vamos a colocar aquí esta línea recta que va a ser un ángulo de 36 grados. Es un ángulo de elevación de 36 grados. Continuamos con el problema. Dice, en ese instante se pide saber cuánto le falta al ingeniero para llegar a la base de la torre. Entonces nos están pidiendo calcular esta distancia que es desconocida para nosotros, ¿no? Dice, ¿cuánto le falta? Dice, para llegar a la base de la torre. Dice, ¿cuánto le falta para llegar a la base de la torre? Y le podemos colocar nosotros una X como incógnita, ¿no es cierto?, del mismo. Este sería el gráfico. ¿Cuántos datos tenemos en este triángulo rectángulo? Tenemos 42 metros, 36 grados y está escondido el último dato, no se ve en el problema, pero sería este ángulo de 90 grados. Con esos tres datos nosotros podríamos encontrar cualquier elemento de ese triángulo, en este caso el valor de X, ¿no es cierto? Voy a borrar esta parte y les voy a mostrar un gráfico más estético del mismo. Si les mostrara el gráfico directamente construido, no tendría sentido, ¿no? Es bien importante realizar el gráfico desde el principio. Ahí tenemos los datos que habíamos dibujado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, la altura de la torre de 42 metros. Tenemos el ángulo de elevación de 36 grados y tenemos la incógnita. No queremos encontrar cuánto le falta al ingeniero para llegar hacia la base de la torre. Y entonces vamos a pensar nosotros en funciones trigonométricas, en teorema de Pitágoras o en suma de ángulos internos para resolver este tipo de problemas. Pero generalmente en la mayoría de los problemas la función tangente nos va a ayudar. Y esta no es la excepción, ¿no? Si ustedes revisan, tenemos el ángulo de 36 grados, ¿no? Acá como dato. Tenemos su cateto opuesto, que sería 42 metros, y tenemos su cateto adyacente, que sería X, o sea, el valor que nosotros queremos encontrar. ¿Qué función les recuerda cateto opuesto y cateto adyacente? Es la función tangente, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar tangente de 36 grados, que va a ser cateto opuesto, sobre cateto adyacente, ¿no? Es lo que vamos a aplicar entonces a continuación. Pondremos acá, dice tangente de 36 grados va a ser igual a cateto opuesto, que sería 42 metros, sobre cateto adyacente, que en este caso sería X, ¿no? Ya está ahí la función trigonométrica. De esta función, de esta igualdad, podemos despejar el valor de X.
Entonces x que está multiplicando en el segundo miembro va a ir perdón, que está dividiendo en el segundo miembro va a ir a multiplicar al primero. Entonces tendríamos x por tangente de 36 grados va a ser igual a 42 metros. ¿No? Hasta ahí estamos bien. Luego lo que multiplica al otro lado puede ir a dividir. Tangente, por ejemplo, está multiplicando, entonces al otro lado se puede ir a dividir. Tendríamos que x es igual a 42 metros dividido entre tangente de 36 grados. Lo colocamos este dato en nuestra calculadora. Vamos a habilitar acá la calculadora. Y idéntico, ¿no? Como está. 42 dividido entre tangente de 36 grados. Cerramos los paréntesis, colocamos igual y ahí tenemos el valor, ¿no? Acá voy a copiar. X sería desigual a 57,80. Después tenemos 40,66. 40,66. Ustedes saben que nos hemos puesto de acuerdo en considerar dos decimales después de la coma. Eliminamos ese 8. Como ese 8 es mayor que 5, se aumenta un dígito al número anterior. Sería entonces 57. Vamos a escribir mejor ese 7. 57,81 sería. ¿Qué unidades tenemos? Tenemos los metros, ¿no es cierto? No nos olvidemos aquí metros, acá también metros. Hasta ahí pareciera que ya está acabado el ejercicio, pero como el problema viene escrito literalmente, la respuesta también tiene que ser literal, ¿no? Yo lo voy a... la respuesta tendría que decir, le falta 57,81 metros para llegar a la base de la torre. Pero yo simplemente voy a resumir esta respuesta y le voy a colocar aquí. Le falta, colocaremos. ¿Cuánto le falta al ingeniero para llegar a la base de la torre? 57,81 metros. Y esa sería la respuesta del primer problema. Espero se haya entendido. Recuerden que tienen que copiar esto en su cuaderno de teoría. Continuamos con el siguiente problema. Inciso B. Se los voy a leer. Vamos a borrar la calculadora. Dice, desde la parte más alta de un árbol, un halcón observa a un conejo con un ángulo de depresión de 60 grados. Si el conejo se encuentra a 35,7 metros de la base del árbol, ¿cuál es la altura del árbol? Vamos entonces a dibujar esta parte, vamos a colocar solución. Lo que les había dicho, ¿no? Vamos a tratar de resolver un triángulo siempre rectángulo, y en este triángulo rectángulo tenemos que identificar tres datos, ¿no es cierto? Lo más importante del problema dice la parte más alta de un árbol. Entonces vamos a dibujar un árbol por acá. Vamos a dibujar un árbol así. Perdón ahí por mis capacidades ahí de dibujo. Les voy a presentar un dibujo más estético en unos segundos. Dice que en la parte más alta de un árbol hay un halcón. Entonces acá vamos a dibujar al halcón. Digamos que ese es el halcón. Está en la parte más alta de un árbol, ¿no? Dice que este halcón observa un conejo. Entonces vamos a colocar en esta parte una línea recta. Y aquí vamos a dibujar al conejo, ¿cierto? Observa un conejo con un ángulo de depresión de 60 grados, indica. ¿Cuál es el ángulo de depresión? En teoría les he pasado este dato. Este, por ejemplo, es la línea visual, no, perdón, la línea horizontal y la línea visual del halcón celeste. Está observando, dice el conejo, con un ángulo de depresión de 60 grados. Y este es el ángulo de depresión de 60 grados, no esta parte. Pero ustedes recordarán por teoría de ángulos
existe lo que se llama ángulos alternos internos. Por ángulos alternos internos, ese 60 grados se trasladaría por aquí, ¿no? En teoría dice ángulos alternos internos son iguales. Entonces ese ángulo de depresión lo podemos escribir ahí abajo. ¿Por qué lo hemos escrito aquí abajo? Porque acá se está buscando el triángulo rectángulo, ¿no? Estoy queriendo yo identificar este triángulo rectángulo. Y necesitamos datos de este triángulo rectángulo. Este ángulo de 60 grados estaba fuera, ¿no?, del gráfico, pero por teoría, por ángulos alternos internos, se repite allá dentro del triángulo. Bueno, continuamos con la lectura. Dice, si el conejo se encuentra a 35.7 metros de la base del árbol, entonces dice que el conejo se encuentra, dice, a 35,7 metros de la base del árbol. A veces la base del árbol. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en este triángulo? Tenemos el ángulo de 60 grados, la distancia del conejo a la base del árbol de 37.5 metros y el dato oculto de 90 grados, ¿no? Con lo que tendríamos tres datos y podemos encontrar cualquier elemento de ese triángulo. Y en sí, ¿cuál es la pregunta? Nos están pidiendo cuál es la altura del árbol. Entonces nosotros tenemos que calcular esta altura, ¿no?, que sería un cateto del triángulo que hemos dibujado, que le podemos colocar una letra Y o una H, ¿no?, para representar la incógnita. Bueno, vamos a borrar esta parte. Es bien importante, ¿no?, dibujarlo y no presentarlo ahí ya dibujado con los mismos datos, pero lo vamos a hacer más estético. Este sería el dibujo realizado, ¿no? Tenemos el halcón en la parte más alta del árbol, el ángulo de depresión que se repite en la parte de abajo por ser ángulos alternos internos. El conejo no está graficado por acá, pero imagínense que el conejo es este punto que tenemos por acá, ¿no? Y tenemos la distancia de 35.7 metros entre el conejo y la base del árbol. Y cuál es nuestra incógnita, es la variable y, no es lo que queremos saber. Entonces, como les había dicho, vamos a utilizar, tenemos el ángulo de 90 grados, perdón, de 60 grados, tenemos su cateto opuesto que sería Y y tenemos su cateto adyacente que sería 35.7. ¿Qué función trigonométrica les recuerda esto del cateto opuesto sobre cateto adyacente? Es la función tangente, ¿no es cierto? La función tangente. Entonces nosotros vamos a aplicar esa función para resolver. Dice tangente de 60 grados. Perdón. Vamos a colocar tangente de 60 grados. Va a ser igual a cateto opuesto, que sería Y, sobre cateto adyacente, que sería 35.7 metros. ¿No? A esto está más fácil de despejar la Y. Este valor, que es 35.7 metros, está dividiendo a la Y. Al primer miembro se puede ir a multiplicar, ¿no? Todo lo que divide en un lado, al otro lado se va a multiplicar. Entonces tendríamos 35,7 metros por tangente de 60 grados sería igual a Y. Vamos a colocar este dato en la calculadora. Dice 35.7 por tangente de 60 grados. También podríamos utilizar las funciones trigonométricas de ángulos notables, ¿no? Tangente de 60 grados es un valor exacto, pero vamos a utilizar la calculadora por el momento. Entonces tenemos ahí en 61,83, 42, 383. Voy a copiar todos esos datos. Dice 61,83, 42, 13, 42, 13, 83. Ojalá esté copiando bien la calculadora.
Bueno, hemos quedado en siempre respetar dos décimas después de la coma. Ahí tengo un 4 y como el 4 es menor que 5, entonces el dígito anterior no se afecta, ¿no? Sería 61,83 y las unidades que me estaba olvidando son metros, ¿no? Están en esta parte. Lo voy a marcar con verde. Aquí están, ¿no? Los metros. Y eso mismo se coloca. Entonces ese sería el valor de y, pero ¿qué es el valor de y? Es el árbol, ¿no? Entonces la respuesta de este ejercicio sería, por lo tanto, ¿cuál es la altura del árbol? Decía, la altura es, podemos responder, la altura es de 61,83 metros. Esa sería nuestra respuesta en este segundo problema, ¿no? La altura es de 61,83 metros. Podemos colocar ahí el cuadradito, que significa que hemos acabado el problema. Continuamos con el siguiente, el inciso C dice: hallar el ángulo de elevación de la parte superior de una estatua, sabiendo que ésta tiene una altura de 39 metros y se encuentra a una distancia horizontal de 73 metros del punto de observación. Bueno, vamos a dibujar las partes más importantes. ¿Cuál es la incógnita? Y acá la parte más importante que yo puedo encontrar en el ejercicio, esto es de la estatua, ¿no? Dice una estatua. Entonces vamos a imaginar que la estatua está por acá, esta línea amarilla que figura ser la estatua. Lo dice hallar el ángulo de elevación de la parte superior de una estatua, sabiendo que esta tiene una altura de 39 metros. Dice que esta estatua tiene 39 metros de altura, ¿no? Y se encuentra a una distancia horizontal de 73 metros del punto de observación. Entonces acá podemos hacer el terreno plano. Y aquí hay un ángulo, hay un punto de observación, ¿no? Aquí colocaremos el punto de observación, ese puntito azul. Dice que si yo mido la distancia entre la estatua y el punto de observación, dice que hay una distancia horizontal, ¿no? Aquí dice hay una distancia horizontal de 73 metros. ¿Y qué es lo que se quiere encontrar? Dice, al principio está la pregunta, dice, hallar el ángulo de elevación. ¿De qué? De la parte superior de la estatua. Entonces nos están pidiendo hallar este ángulo, ¿no? Que le podemos nosotros llamar a alfa, beta, en este caso le vamos a llamar tita. Esa es la incógnita, es lo que queremos encontrar. ¿Cuántos datos tenemos? Ustedes pueden ver. Acá tenemos el triángulo rectángulo. ¿Cuántos datos tenemos? La altura de la estatua, que es de 39 metros. Esta distancia de 73 metros entre el punto de observación y la estatua. Y el ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Ahí tendríamos los tres datos y podemos encontrar cualquier elemento. En este caso nos piden hallar el ángulo. Bueno, es bien importante construir el gráfico. Les voy a mostrar una figura más estética del mismo. Esta sería el gráfico, ¿no? Igualito, la estatua de 39 metros. Después tenemos la distancia del punto de observación de la estatua de 73 metros. Y lo que queremos nosotros hallar es el ángulo de elevación, ¿no es cierto? Que sería tita. Nuevamente, ¿a qué les recuerda esto? Tenemos el ángulo tita, tenemos su cateto opuesto y tenemos su cateto adyacente. Nuevamente es la función tangente. Casi en todos los problemas de aplicación se va a aplicar el ángulo tangente, ¿no es cierto? La función tangente, casi en todos. Entonces acá vamos a tener tangente de tita. Queremos encontrar nosotros el ángulo de elevación tita. ¿Cuánto mide el ángulo? Es igual a cateto opuesto, que sería 39 metros, sobre cateto adyacente, que sería 73 metros. Acá puedo cancelar yo la letra M y simplemente entonces tendría que tangente lo voy a transponer hacia uno miembro. Entonces cada vez que
en una función trigonométrica se separa la función del ángulo, al otro lado no se va como tangente nomás, sino se va como arco tangente, ¿no? De 39, dividido entre 73. Colocamos este dato en la calculadora y presionamos Shift, tangente, ahí nos va a aparecer arco tangente, colocamos una fracción acá adentro y colocamos 39 dividido entre 73 y cerramos el paréntesis, colocamos igual. Cuidado, le coloquen aquí metros, centímetros, no, un ángulo siempre se mide en grados, minutos, segundos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que nos salga el 28, como θ es grado, vamos a apretar la tecla grado, minuto, segundo, y voy a copiar lo que tenemos ahí. Dice θ es igual a 28 grados, después tenemos 6 minutos y 47.55 segundos. 47,55 segundos. Habíamos quedado convenido en que el grados, minutos y segundos va a ser sin decimales. Entonces vamos a cancelar todo, no vamos a respetar 2 después de la coma, no. En grados, minutos, segundos cancelamos todos los decimales. Como el 5 es, como después del 5 hay otros 5, hay que imaginar que este 5 es mayor, no es un número 6 por decir. Entonces el ángulo θ sería 28 grados, 6 minutos, 48 segundos, ¿no? Esa sería la respuesta, pero nosotros tenemos que dar una respuesta literal. ¿Cuál es? Hallar el ángulo de elevación de C, entonces, de la parte superior de la estatua. Entonces el ángulo es D, vamos a colocar, por lo tanto, el ángulo de elevación es de 28 grados, 6 minutos, 48 segundos. Y colocaríamos el cuadradito que significa que hemos acabado el ejercicio. ¿No? Continuamos con el siguiente problema. Vamos al inciso D. Dice: una escalera está apoyada contra la pared de un edificio de manera que del pie de la escalera a la base del edificio hay 7 metros. ¿A qué distancia del suelo se encuentra el extremo superior de la escalera y cuál es la longitud de la misma si forma un ángulo de 40 grados con el suelo? Entonces vamos a dibujar. Lo primero que vamos a dibujar por acá en este problema es un edificio, ¿no? Un edificio. Por decir, este va a ser el edificio. No, este va a ser el edificio. Después nos indica que hay una escalera apoyada a este edificio. Entonces vamos a dibujar aquí el piso y vamos a dibujar la escalera, ¿no? Que va a estar apoyada a este edificio. Así lo vemos. Esa va a ser la escalera que está apoyada al edificio. Dice: una escalera está apoyada contra la pared de un edificio, de manera que del pie de la escalera a la base del edificio hay 7 metros. Este es el pie de la escalera, ¿no? Y la base del edificio es la base. Dice que allí hay una distancia de 7 metros, ¿no? Acá vamos a colocar 7 metros. Entonces, desde ahí hasta ahí habría 7 metros. Después dice: ¿a qué distancia del suelo se encuentra el extremo superior de la escalera? Esa es una pregunta, ¿no? Dice: ¿a qué distancia del piso se encuentra el extremo superior de la escalera? Entonces nos están pidiendo hallar este dato. Podemos colocarle una X o una H. En este caso le vamos a colocar H de altura. Desde el extremo superior al piso, ¿no? ¿A qué distancia del suelo se encuentra el extremo superior de la escalera? Una segunda pregunta que hay: ¿y cuál es la longitud de la misma? Está hablando de la escalera, ¿no? Entonces hay una segunda pregunta, nos están pidiendo la longitud de la escalera, que nosotros le podemos colocar una distancia D por decir, ¿no? Después dice: si forma un ángulo de 40 grados con el suelo, está hablando de la escalera, ¿no? Entonces este ángulo, dice, entre la escalera y el piso es de 40 grados.
Ese sería el gráfico. No sé si se ve bien por acá. El triángulo rectángulo sería este. Este sería el triángulo. ¿Qué datos tenemos? 7 metros, 40 grados, el ángulo de 90 grados. Podemos encontrar cualquier cosa. La H y la D lo podemos encontrar fácilmente, ¿no? Porque ya tenemos 3 datos. Voy a borrar este gráfico y voy a colocar un gráfico más presentable que nos va a ayudar ya. Más estético por acá. Este es el edificio. Hay una escalera apoyada. El ángulo entre el piso y la escalera es de 40 grados. La distancia de la base del edificio y la base de la escalera es de 7 metros. Queremos hallar la H, que sería la altura de la parte superior de la escalera hacia el piso. Y la D, que sería la longitud de la escalera, ¿no? Vamos a entonces primero hallar la H. Primero vamos a hallar H. Podríamos empezar también hallando, ¿no?, la D, cualquiera de los dos. Primero vamos a colocar entonces para H. Para H. Quiero hallar yo H en este caso. ¿Qué datos tenemos nosotros? Tengo el ángulo de 40 grados. Tengo el cateto opuesto que es H. Y tengo el cateto adyacente que sería 7 metros. ¿Qué función es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Eso sería tangente, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar tangente en este caso. Tangente de 40 grados. Acá entonces vamos a colocar tangente de 40 grados. Va a ser igual a cateto opuesto que sería H sobre cateto adyacente que sería 7 metros. Entonces H acá va a ser, voy a borrar esta parte, no voy a dar más espacio. H va a ser igual, 7 metros va a ir, está dividiendo al H, al primer miembro va a ir a multiplicar, siempre delante de la función. Entonces voy a colocar 7 metros por tangente 40 grados. Lo vamos a colocar eso a la calculadora. Tendríamos entonces que presionar 7 por tangente de 40 grados, ¿no? Y cerramos el paréntesis, colocamos igual. Sería 5.873697.418. Lo voy a escribir así, practicaremos, ¿no? 5,8736 97.418. 97.418. Espero que esté copiando bien. Hemos convenido dejar dos decimales después de la coma. Como el 3 es menor que 5, entonces se deja ahí nomás. Sería entonces 5,87 y las unidades son metros. Igual a H. Entonces, ¿qué significa? Que la parte superior de la escalera se encuentra a 5,87 metros del piso, ¿no? Esa sería nuestra primera respuesta. Ahora la segunda sería la letra D. Queremos hallar la letra D. Vamos a ver, ¿no?, la letra D. Quiero hallar yo la letra D. Vamos a utilizar el color amarillo. Quiero utilizar la letra D. Tengo el ángulo de 40 grados. Tengo el 7 y tengo la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica nos recuerda? 7 es cateto adyacente y D es hipotenusa, ¿no? Entonces sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Si ustedes recuerdan, es la función coseno, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a aplicar coseno. Dice coseno de 40 grados va a ser igual a cateto adyacente, que sería 7 metros, sobre hipotenusa, que sería la D, ¿no? La D va a ir a multiplicar al primer miembro porque está dividiendo. Aquí voy a colocar una flechita, perdón por el espacio. Va a ser D por coseno de 40 grados igual a 7 metros. Voy a colocar aquí otra flechita. D entonces va a ser igual. Este 40 que está multiplicando va a ir a dividir, entonces va a ser 7 metros sobre coseno de 40 grados, ¿no? Lo vamos a colocar en la calculadora y vamos a poner ahí una fracción. Arriba 7 y abajo dice coseno de 40, tecla grado minuto segundo, y cerramos el paréntesis.
colocamos igual. Por falta de espacio no voy a poder escribir todos los decimales y después redondear. Veo que el tercer decimal desde la coma 7, como 7 es mayor a 5, entonces el dígito anterior se aumenta en una unidad. Sería 9.14 sería entonces la respuesta acá. D va a ser igual a 9,14 metros, ¿no? Ahí se puede ver en la pantalla esto de los datos. La respuesta entonces, ¿cuál sería? Voy a colocar en cuadrito aquí, ¿qué es la letra D? ¿Y qué es la letra H? ¿No? La letra H es la altura de la parte superior y la letra D es la longitud de la escalera, ¿no? Podemos colocar, aunque va a parecer desordenado, ni modo, acá lo voy a colocar la respuesta en la siguiente pizarrita, ¿ya? Por lo tanto, vamos a colocar la longitud de la escalera. La longitud es de... ¿Cuál es la longitud de la escalera? Es la letra D, ¿no es cierto? Y D es 9,14. Entonces vamos a colocar 9,14 metros. Listo. Y la altura de la parte superior, ¿no es cierto? ¿A qué distancia del suelo del extremo superior de la escalera sería H? Y H es 5,87. Entonces la parte superior se encuentra a 5,87 metros. Y colocaremos la parte superior. La parte superior se encuentra a 5,87 metros del suelo. 5,87 metros del suelo, y ahí acabaría este ejercicio y continuamos, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí habríamos llegado con el video. Nos falta una última parte que sería esto de doble observación, ¿no? Que es un poquito más complicado. Les pediría que practiquen hasta ahí. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.